Buenos días, señor ministro, y bienvenido a esta comisión. Bueno, desde nuestro grupo agradecemos la comparecencia, la visión y los elementos positivos que se han descrito en ella en general, pero sobre todo la visión en términos de cuantías presupuestarias, de reparto tras las negociaciones de estos últimos años, pero especialmente estos últimos meses, tras la reunión también de julio, enfocando ya la recta final de esta negociación de la PAC. El marco general descrito en la comparecencia, más allá de que ahora viene probablemente, ¿no?, el momento más complicado, el marco general descrito, al igual que las grandes líneas de la reforma de la PAC, son interesantes, abren muchas posibilidades y también desafíos. En ese sentido, ahora toca ir caminando hacia lo concreto, y los próximos meses seguro que serán decisivos para definir tanto el marco europeo, si como parece se cierra pues todo el paquete legislativo a escala de la Unión Europea, y entraremos pues en el plan estratégico nacional, que es absolutamente fundamental. Entendemos, y seguro que es de consenso de otros grupos, que la renacionalización de la PAC abre muchas oportunidades, pero también desafíos, y la forma en la que acabemos de aterrizar la nueva PAC será decisiva tanto para su valoración en el mundo del campo como para su efectividad real para el conjunto de los pequeños y medianos productores y la gente del campo de este país. Una serie de cuestiones rápidas para señalar, algunas para señalar, otras para pedir a ver si se puede profundizar. En primer lugar, sobre el pago redistributivo, la limitación de pago, el capping. Creo que existe un consenso muy amplio en el campo en que las ayudas de la PAC deben ir a los agricultores activos, y en ese sentido nuestra posición siempre ha sido de ser especialmente ambiciosos y exigir que de alguna forma los preceptores reciban la mayor parte de los ingresos procedan del ámbito de la producción agrícola. Por decirlo de forma resumida, ya se sabe y lo hemos dicho muchas veces, entendemos que no puede ser que vaya a continuar habiendo receptores que reciben muchos recursos, incluso millones de euros, mientras que por otro lado puede darse la posibilidad de que muchos pequeños productores reciban incluso menos de lo que recibían antes. Al respecto de la limitación de pagos por arriba, lo mismo, sabemos que hay el acuerdo de los 100.000 euros por beneficiario. A nosotros también, como saben, pues a diferentes organizaciones de ámbito agrario nos preocupa ese acuerdo, y entendemos que podría haber sido más ambicioso para garantizar que de alguna forma se acabe con esa situación de los tantas veces dichos agricultores de sofá, etcétera, etcétera. En definitiva, que creemos que hay que ser también en ese ámbito ambicioso. Sobre el agricultor genuino se ha dicho muchas ocasiones, lo acaba de decir el interviniente previo, es el elemento fundamental también para definir el campo de juego, ¿no?, de lo que tiene que ver con las ayudas de la PAC. Ahí también sabemos que se está jugando con ese 20-30% de ingresos. Y también pedimos ahí que sea, no sé si ambiciosos, pero sí meticulosos, que se estudie bien esta cuestión, porque también va a ser muy importante para ver, digamos, que esta PAC sea realmente redistributiva. Sobre la convergencia de pagos directos por hectárea, ahí, queremos poner la atención, sobre todo, por la carnesa cantábrica. Como saben, tenemos muchas explotaciones con una superficie agraria útil muy baja, muy por debajo de la media estatal, muy por debajo de la media europea, y esta cuestión, creo que hay que estudiarla bien para que el conjunto de explotaciones de la cornisa cantábrica, particularmente también de Galicia, pues no se vean afectados. Sobre los tratados de libre comercio, celebramos que de alguna forma haya movimientos de posiciones, también las declaraciones del propio ministro en estas últimas semanas. Y creemos que es evidente que hay que tener en cuenta que los impactos y la vulnerabilidad que muchas veces generan en diferentes sectores productivos los tenemos que estudiar siempre bien, y que la clave es la soberanía alimentaria compatibilizada evidentemente con un modelo alimentario que exigen los consumidores también europeos, basado en la salud, la preservación medioambiental, y entendemos que es importante que se dé mayor sensibilidad al respecto de las controversias derivadas de los tratados de libre comercio.
Al respecto del Brexit, creo que algo también se ha hablado. Sabemos que están los planes de contingencia, pero bueno, estamos también, como todos, preocupados por la posibilidad de la falta de acuerdo. En todo caso, sabemos que existen estos planes de contingencia y que son, digamos, que vigorosos a este respecto.